Continúas viendo Nada que Ver. Y ahora sí, retomamos Nada que Ver con un invitado de lujo, como te adelantamos. Está con nosotros nada menos que John Pacheco, un muy destacado diseñador de moda y vestimenta de aquí de La Paz, que trabaja en toda Bolivia y más allá, con una larga trayectoria, con una serie de realizaciones en alpaca, bayeta y materiales propios de Bolivia, ¿verdad? Bienvenido, John, un gusto tenerte con nosotros. Muchísimas gracias, amigos de Nada que Ver, Diego, Jerusa, encantado de estar nuevamente en Avia Yala. ¿Te gustan los platos voladores? De hecho, es algo que creo que con lo que fantaseamos desde pequeños, ¿no? Desde que supe que habían platos voladores, había un programa en la TV, siempre me ha fascinado. Ahora tenemos en YouTube un montón de material y me fascina, ¿no? El hecho de Viracocha, cómo es que acá se supone que volaba por el espacio aéreo del continente americano, los Anunnaki, por ejemplo, esa amalgama que tienen con la religión. ¿Alguna vez viste algún fenómeno extraño? No, pero sí debo decir que en el cielo, ¿no? Algunas veces hay, imagino que son estrellas, meteoritos, qué sé yo, pero sí hay algunos objetos que se mueven en este sentido. Aquí en el programa venimos hablando de las películas de ciencia ficción, de viajes interespaciales y todo esto, y tenemos varias cosas para ir comentando. ¿Qué has pensado tú de la ropa, del vestuario que se da en estas películas de ciencia ficción? Comencemos indicando que la moda es un fenómeno social que responde a su tiempo. Hay que hacer un par de puntualizaciones. Una cosa es moda, otra cosa es tendencias y otra cosa es estilo. Son cosas completamente diferentes, aunque para mucha gente parece lo mismo y no es lo mismo. Moda, por ejemplo, es un fenómeno social que responde a su tiempo, a su cultura, ¿no? ¿Qué es una tendencia? No es nada más que una orientación o una inclinación económica, política, obviamente en términos de ropa, y estilo es aquello que permanece en el tiempo. Ya lo dijo un diseñador, por ejemplo, de que moda es lo que compras en las tiendas y estilo es cómo vas a utilizar tú esa moda, ¿no? Ahora, ¿qué tiene que ver esto, por ejemplo, con el tema de la ropa que se hace para películas? No es moda, simplemente es una propuesta de un diseñador o un grupo de diseñadores para determinada película. Hemos visto, por ejemplo, Star Trek, de hace ya, ¿cuántos años tiene esa película? 40 años, por lo menos. Entonces los diseñadores de aquella época han pensado seguramente con que la ropa deba ser funcional en ese mismo sentido. Para mí esta ropa es funcional, pero obviamente esto es otro tipo de prenda. Pero hay que ver también allá mismo, en estas películas, las diferentes interacciones con otras supuestas culturas en el universo, ¿no? En este universo donde se supone que hay otras sociedades interplanetarias, entonces cada uno también tiene diferente vestimenta. La Guerra de las Galaxias, por ejemplo, muy icónico, por cierto. Allá, por ejemplo, ocurre otro fenómeno. La ropa que visten, si bien responde también a esos tiempos futuros, son completamente diferentes. Reitero, responden a sus probables culturas. ¿Qué quiero decir con esto? En la actualidad, por ejemplo, se ha visto ya en algunas pasarelas el uso de estas luminarias LED que se ponen en la ropa, ¿no? En vestidos de 15 años, por ejemplo, se ha visto en pasarelas. El uso también de fibras inteligentes. ¿Qué es lo que pasa con estas fibras tecnológicas? No permiten que la ropa se ensucie, por ejemplo. Hay un diseñador que ha presentado, por ejemplo, su camisa se arremanga por sí sola. ¿Qué es lo que nos quiere decir todo esto? Que probablemente en un futuro tengamos este tipo de usos de la moda de tal manera que inclusive pueda cambiar el color. Mi traje, por ejemplo, tal vez hago esto y va a cambiar a un color, no sé, digamos, negro o a un color rojo, por poner un ejemplo. Si quisiéramos volver a nuestra materia y mostrarte otro tipo de desfile de modas, ¿sí? Con otra idea de futuro, que es la que se tenía más o menos en 1920, hace unos 100 años, ¿sí? Con algunas de las películas de esa época más importantes que además tienen que ver con el tema de viajes espaciales. Así que te proponemos ver un poquito cómo se ve la vestimenta tanto de los viajeros terrestres que llegan a Marte, Plutón o la Luna
y la de los respectivos habitantes y gobernantes de esos planetas, para tener un breve comentario tuyo. Lo que podemos observar en ese instante de la filmación era una ropa que se lucía en ese momento. Entonces esa vez todavía estamos observando ropa de aquella vez. A la larga las otras películas nos han mostrado otro tipo de vestimenta. Si fueras habitante de la Luna, ¿te vestirías como estos? No creo. No creo, en este instante no. Tal vez en ese momento, hace 100 años, 100 y pico años, tal vez sí. Tenemos otra película de 1918, la película danesa Himmelskibet. Por una parte, hay una ropa un poco más de corte militar, muy estructurados, y la otra gente tiene una ropa, un vestuario un poco más de corte griego, incluso romano, una ropa un poco más ceremonial, digamos, ¿no? Pero reitero, estamos imaginando qué es lo que sucedería si yo visito, no sé, Marte o Venus, digamos, cómo sería allá. Lo único que vamos a tener son imaginaciones nada más. Mira, John, parece que funciona bastante bien el tema conceptual en esta película, porque precisamente los que están con estas chaquetas como de cuero más militares son los pilotos, los que vienen en el cohete desde la Tierra, que llegan a Marte, como bien te imaginabas, donde los recibe una civilización muy avanzada y pacifista, y hasta vegetariana. Eso parece justamente, ¿no? Pacifista, vegetariana. Me parece muy interesante que a 100 y algo de años de esa película los códigos sigan siendo los mismos y se entiendan. Sí, claro. Vamos a ver ahora otra película, esta es soviética, de 1924, Aelita, Reina de Marte. Son marcianos. Estamos viendo, por ejemplo, las estructuras de sus edificios, lo mismo cuando estamos acá en el planeta Tierra, en la ciudad de La Paz, nuestras casas, nuestras construcciones tienen ciertas funcionalidades. Y lo que estamos viendo en la película, por ejemplo, aparentemente son otro tipo de funcionalidades porque los habitantes de Marte, ¿cierto?, tienen otros hábitos, otras costumbres, entonces el diseñador ha visto que tienen ese tipo de responde a ese tipo de funcionalidades. Con respecto al vestuario, por ejemplo, lo mismo, pareciera en ese momento ser ciertamente futurista, pero si vemos con los ojos de ahora no nos parece tan futurista, digamos. Y ahora tenemos otra película de 1929, La mujer en la luna, de Fritz Lang.
observamos en las imágenes, la ropa parece ser muy de ese momento, ¿no? Y es un poco más parecida a la actual, chompas, camisas, por ejemplo. Sin embargo, de los astronautas sí estamos viendo lo que en el futuro ocurrió, aunque los trajes no se parecen en absoluto, sí hemos visto cascos, antenas, una especie de mamelucos, por ejemplo. Digamos que era una especie de tendencia de lo que ocurrió posteriormente, casi 30 o 40 años después. Evidentemente, cuando vamos a visitar otros mundos, no sabemos si allá tendremos o no oxígeno. Y de todas estas que te hemos mostrado, ¿cuál te gustó más? La última porque se parece más a lo que aconteció por fines de la década de los 60, ¿no es cierto? Y esto tiene también consonancia con esta historia de los Anunnaki, los extraterrestres, que cada cultura tiene. O sea, los Anunnaki son sumerios, evidentemente, pero si observamos, por ejemplo, lo que aconteció en las culturas de la India, de África, de aquí mismo, de América, en la cultura tiahuanacota, si bien vemos los monolitos, por ejemplo, Bennett, en Tiahuanaco, pareciera que nos están mostrando un traje de astronauta. Bueno, John, muchas gracias. Gracias por todo el aporte de la moda. Muchas gracias por toda tu visión. Esperamos tenerte. No, pues encantadísimo. Imagino que dentro de los siguientes 20 años, si se confirma que realmente hay los extraterrestres, en realidad no nos estarían diciendo nada nuevo, porque ya las culturas antiguas nos han dicho de que realmente existen. Muchísimas gracias por la invitación, Jerusa y Diego. Gracias, John. Gracias. Ahora estás viendo Nada que ver.